Antonio Ayala ha sido profesor universitario, es profesor universitario de actualidad, ha publicado diferentes textos jurídicos, es abogado, asesor y litigante en derecho penal. Doctor César Augusto Antonio Ayala, lo invitamos al estrado con su conferencia en principios constitucionales del derecho penal. Buenas tardes. El título de la conferencia parece muy pretencioso, pero realmente vamos a esbozar dos principios que son muy importantes en el devenir del proceso penal. Pero antes de comenzar el desarrollo de la temática que me corresponde, como para amenizar un poco, voy a comentar una anécdota universitaria de los años 90 en la Universidad Nacional de Colombia, que espero los inquietes les guste y eso traiga como consecuencia que me puedan prestar atención, dado que es la última conferencia. Era a finales de los años 90 y nosotros teníamos un profesor muy bravo de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, y era tan bravo que, por ejemplo, él corría hacia el aula de clase en la primera hora de la mañana y el hombre cerraba la puerta, y si entraban dos estudiantes, a dos estudiantes le dictaba la clase y el resto tomábamos la clase por las ventanas escuchando lo que él decía. Era tan bravo ese profesor que se refería a las mujeres señalándolas y diciéndole: a ver, mechuda, de cabellos largos y pensamientos cortos, contésteme esta pregunta. Recuerdo un compañero indígena del Amazonas al que ese profesor detestaba y le decía: a usted, joven aborigen, ¿qué tanto le fastidia? O a otros compañeros que los trataban de esa manera. Había un grupo político en esa época que eran los anarquistas. Ese docente toda su vida trató de esta manera a los estudiantes, o al menos hasta ese momento. Los anarquistas, que eran un grupo político dominante, dijeron: ya no nos vamos a dejar humillar más por este profesor. Un miércoles, finalizando los años 90, los anarquistas ordenaron que no íbamos a ingresar a clase para escarmentar al profesor como una medida de protesta y lograr de esa manera que él cambiara esa actitud tan agresiva que tenía con los estudiantes. Tanto era la agresión que se solía escuchar diciendo que le fastidiaban a los estudiantes. Bueno, fuimos esa vez temprano. La clase iniciaba a las 7 de la mañana y vimos que los anarquistas estaban subiendo un burro al salón de clase. Subieron el burro, bajaron estos estudiantes anarquistas y pues todos nos pusimos a reír de pensar que iba a ser el viejo cuando llegara al aula de clase y viera el burro. El viejo llegó normalmente, subió rápidamente, se dio cuenta que nadie lo seguía, sin embargo corrió, cerró la puerta con llave y todo el mundo se puso a reírse. Pasaron 15 minutos y el profesor no bajaba. Fue una comisión, verificó qué era lo que pasaba, regresó y nos contó: el viejo HP le está dictando clase al burro. Terminó las 2 horas de clase. Se cuenta en la historia estudiantil de nuestra universidad que a este señor jamás se le había visto reír con tanta satisfacción. Bajó las escaleras con su periódico en la mano, sonriendo, prendió su carro y se fue. Todos inquietos, corrimos hacia el aula a ver qué había pasado con el burro. Cuando ingresamos al salón, él se había tomado la molestia de escribir un mensaje en el tablero y leímos lo siguiente:
En vista que solo vino uno de ustedes, doy por visto el tema y evalúo mañana. Puntos suspensivos. Pueden preguntarle a su compañero lo que vimos hoy. Bueno, ya se imaginarán 2 horas en esas condiciones, ese señor imaginándose la respuesta. Una anécdota real de la Universidad Nacional. Posteriormente nos dejaba entrar a clase y preguntaba, ¿dónde le puso Sergio al burro? ¿Dónde está Sergio? Decía, ese muchacho pollino que es tan inteligente. Bueno, entonces, ya compartiendo esa anécdota universitaria, entramos en materia. Entonces, los principios constitucionales a los que nos vamos a referir son 2. El primero, el principio de diálogo dentro del esquema procesal penal. Y el segundo principio va a ser alusión a la doble dimensión que tiene el principio constitucional del debido proceso en la dinámica de la actuación penal que adelanta el Estado contra una persona. Entonces, vamos a determinar la idea de principio dialógico y, por otra parte, una doble dimensión del debido proceso. Debido proceso jurídico y un alarde que le ha hecho el productor de la norma jurídica de la Ley 906 de 2004, ese debido proceso que hace alusión al debido proceso técnico-científico. Vamos entonces a centrarnos en el principio dialógico. En los estados democráticos contemporáneos es indispensable que la idea del proceso parta de un fundamento, y es del principio democrático. Principio democrático que en el ordenamiento constitucional colombiano se encuentra plasmado en el preámbulo de la Constitución, en el artículo 1 y en el artículo 2 de la misma Carta Política. ¿Qué significa que contemporáneamente un proceso penal sea democrático? Significa que el proceso debe estar regido por el factor de comunicación. Una comunicación equilibrada, una comunicación racional, una comunicación razonable. En síntesis, significa eso que un proceso debido, proceso penal, debe regirse por ese criterio paradigma de la filosofía crítica del diálogo. Un proceso penal que no garantiza el mínimo dialógico en la continuidad de fases que lo desarrollan no puede predicarse como un proceso penal democrático. Precisamente a partir de ese criterio es que se ha fundamentado y fortalecido todo el ámbito de la teoría de la argumentación, que tiene por objeto enseñarnos a plantear ese diálogo procesal. Ahora bien, tan importante es esa derivación democrática o esa fundamentación del derecho procesal penal democrático fundamentado en el diálogo, que resulta ser su núcleo esencial. Desde el punto de vista de la Corte Constitucional, un proceso y la idea de debido proceso penal comporta una pluralidad de núcleos que se centran en el derecho de defensa, en el derecho a la contradicción, en el derecho a postular, presentar, controvertir pruebas y otra serie de mecanismos fundamentales que representan un contenido material de lo que significa la idea del proceso. Pero ese es un núcleo abstracto de concebir el debido proceso. Realmente, al menos desde la teoría del proceso penal, ese núcleo va a determinarse en el diálogo, proceso dialógico,
La metodología está condicionada a aplicar y garantizar ese proceso dialógico que entiende el proceso penal, y más el proceso penal por cuanto representa una materialización de lo que significa la última razón del Estado cuando pretende proteger bienes jurídicos. Ahora, ¿qué importancia tiene la idea del diálogo como núcleo esencial del debido proceso penal? Tiene la mayor importancia. Si hacemos un contraste entre el principio dialógico constitucional, porque realmente está planteado desde el principio democrático, democracia no solamente a nivel fundamental significa un ejercicio politizado de lo que significa ese concepto y además esa categoría que califica el Estado social de derecho, sino que también implica esa situación de dialogicidad. El artículo segundo de la Constitución Política claramente lo expresa en su magnitud más amplia y se explica desde esa perspectiva constitucional como que los sujetos fundamentales tienen el derecho de participar activamente en las decisiones que los afecten. Si se pregunta cuál es el fundamento del principio dialógico exigido desde el ordenamiento constitucional para hacerlo aterrizar y descender al ámbito y dinámica de desarrollo del proceso penal, tiene que entonces establecerse ese fundamento triádico en el preámbulo, artículo primero y en el artículo segundo de la Constitución. Entonces la democracia es tan jurídica, la democracia es tan política, pero la democracia también tiene un factor individual. Y en este caso, que es protagonista en el ámbito del proceso penal. Miremos unos ejemplos en la estructura de la Ley 906 de 2004 para entender un poco esta reflexión de la importancia del factor de la acción comunicativa dentro del esquema penal. Entendemos que una de las fases de la Ley 906 de 2004 es la indagación preliminar. Y en la indagación preliminar, si se hace un parangón constitucional con lo que implica el principio del diálogo, vamos a encontrar que el paradigma establecido en esa Ley 906 de 2004 frente a la indagación preliminar reservada, secreta o sencillamente donde no opera el descubrimiento probatorio, el descubrimiento de la evidencia en esa fase, comporta un apartamiento, un alejamiento del principio dialógico. El principio dialógico, como es esencia, el corazón del proceso penal, debe informar de todos los actos procesales. Y aquí entendiendo acto procesal en sentido amplio que inicia desde la misma recepción de la noticia criminal. El derecho constitucional se maneja ese concepto de debido proceso en sentido amplio. Entonces, el problema jurídico que se plantea es si un defecto de comunicación, en tanto que no es posible un descubrimiento probatorio en esa fase, implica constitucionalmente una restricción al derecho de defensa, al debido proceso probatorio y al derecho propio de la reacción que tiene el sujeto pasivo de la persecución penal frente a la actividad de esa misma naturaleza que adelanta el Estado. Entonces, el centro de toda la comunicación que comporta un diálogo penal se va a centrar precisamente en los soportes probatorios, en la evidencia, ¿verdad? Y cuando no existe un contacto entre Estado e individuo en esos términos, en la fase de indagación preliminar, esto significa que el esquema del bloque de legalidad de la Ley 906 de 2004 no se encuentra en consonancia con el bloque de constitucionalidad. Hay un mandato de optimización dialógico para el proceso penal.
Y cuando el proceso penal restringe, porque justificadamente no está ni siquiera en las actas preparatorias que elaboran esa fase de indagación preliminar con una institución propia del derecho procesal penal mixto con tendencia adversarial, entonces encontramos una falla en el sistema. Hay un elemento extraño al sistema. Entonces se constituye algo que desde el punto de vista constitucional se denomina un estado inconstitucional de cosas. ¿Qué pasa cuando el diálogo falla entre Estado e individuo? ¿Qué pasa cuando hay restricciones al ejercicio del derecho de defensa, al acceso a la justicia, los derechos de las víctimas en esa sede de indagación preliminar? ¿Cuál es la razón constitucional, racional y razonable para entender que no es posible encarnar un proceso dialógico en esa fase? Bueno, hasta ahora esto se encuentra en un debate muy importante y exhaustivo, pero su trascendencia no se pierde entendiendo que hay una situación que se aparta del ámbito y es fundamental y que realmente trae consecuencias preocupantes. Imagínense, doctores, que hay indagaciones preliminares que iniciaron el 1 de enero de 2005 y que con esa reserva, hermetismo, secretismo o simplemente no descubrimiento de evidencia en esa fase o no teniéndose algún contacto dialógico por parte del indiciado con el estado penal que adelanta esa actuación, implica realmente una incertidumbre y afectaciones a otras garantías fundamentales. Entonces hay personas a las que se les está adelantando todavía indagaciones que datan de hace 6 años, sin la posibilidad de ese contacto. Bien. Entonces, desde el punto de vista constitucional, hay un problema muy grande con la indagación. Ahora, el espacio de diálogo que pueda posibilitarse en ese ámbito de la indagación preliminar, por supuesto, debe permitirse y de una manera controlada y reglada. El Estado ha sido un poco hipócrita en este punto, dado que no ha querido reconocer una idea muy elemental para el esquema anglosajón, y es que el diálogo se impide en esa fase previa, o como le llaman, etapas previas al proceso o preprocesales, por una razón muy elemental. La persona que comete un delito lo hace en silencio, ¿no? Lo hace en la oscuridad. Simplemente el hecho se conoce cuando lo ejecuta. Entonces, en la lógica anglosajona, el aparato de detectives y de policía que inician la investigación lo hace de la misma manera. Ataca de esa manera secreta, de esa forma un poco hermética, con el propósito de sorprender. La persona que es sujeto activo de una conducta punible sorprende con el hecho. Obviamente no la vocifera de manera previa para consumarla. Entonces, en la lógica anglosajona, eso es lo que hace el Estado. Más o menos, así como actúa en secreto la persona que comete una infracción a la ley penal, legitima al Estado a que investigue y reaccione contra esa conducta de una manera similar. No delinquiendo, por supuesto, pero sí ejecutando algunos actos estratégicos para proteger su caso. Y por otra parte, en el esquema anglosajón hay una desconfianza impresionante frente al sujeto pasivo de la persecución penal, frente al indiciado, al investigado, porque ellos consideran que puede representar un peligro para los actos de investigación que adelanta el Estado. Pero resulta que en la lógica continental europea y particularmente en la lógica de los ordenamientos jurídicos que están vinculados con un bloque orientado a respetar y a observar el derecho internacional de los derechos humanos, plantea unas exigencias distintas. Y en este caso, una de ellas es un diálogo exigido en las distintas fases del proceso penal. Sin diálogo no hay idea del proceso. Sin diálogo no se puede construir un método de investigación y juzgamiento.
Entonces es una falencia realmente preocupante, más cuando ese diálogo se impide y se prolonga sin que se califique una dilación injustificada, una indagación preliminar en el tiempo, y no puede existir ese contacto activo, ese contacto dinámico entre Estado penal y sujeto pasivo de la persecución penal. Fíjense que el artículo 2 de la Constitución exige una democracia dialógica donde las personas o sujetos fundamentales tengan un compromiso de intervención activo en cualquier decisión dimanada por el Estado que pueda afectar los intereses de los sujetos fundamentales, de las personas humanas. Por cierto, que en la confección del sistema mixto por tendencia adversarial, y se dice adversarial, realmente este sistema no es acusatorio, tiene unos límites que comienzan a perfilarse desde finales del siglo XIX en los Estados Unidos y en Inglaterra, donde hay una transición entre la idea acusatoria y la idea adversarial. Bien, otro ejemplo. El principio dialógico en la audiencia de imputación. En un esquema penal democrático no es posible partir de la idea de un acto de comunicación que pueda llegar a traer consecuencias materiales en el statu quo que implica la inocencia de la persona que es perseguida penalmente. La imputación procesal penal se califica en la Ley 906 de 2004 como un acto de comunicación unilateral. Imagínense que en esa misma idea, doctores, una comunicación unilateral no es comunicación. Una comunicación unilateral no es diálogo. Es un monólogo procesal que el sistema mixto con tendencia acusatoria diseñó para que el Estado comunique una imputación penal, una imputación fáctica y una imputación probatoria. Pero he ahí un inconveniente, y que lo hemos vivido en la práctica judicial del litigio, y es que en algunos momentos puede plantearse una controversia en términos de adecuación típica o incluso en términos de licitud y constitucionalidad de elementos materiales probatorios. Y resulta que el diálogo es tan limitado que casi anulado en la audiencia de imputación, que el corazón de la contradicción, el núcleo del derecho de defensa, de la reacción y otro tipo de oposiciones realmente se menoscaban. Pero eso no es culpa de la Fiscalía, ni de los jueces, ni de nosotros los defensores. Es una herramienta que se suministró por el productor de la norma jurídica en esas condiciones. No hay audiencia en la que personalmente, como abogado de la defensa, me sienta más inútil que en la audiencia de imputación. Entonces uno se pone a pensar dónde queda la igualdad de armas y la bilateralidad, que son componentes propios de la acción comunicativa en todo el devenir del proceso penal. Hay un sector unilateral que no resulta dinámico, por tanto también esto implica un elemento extraño a la idea del proceso constitucional. El derecho procesal penal constitucional no admite una idea de mera comunicación unilateral. Ahora se dirá, ¿por qué razón opera de esa manera y finalmente se fomentó como norma jurídica en el sistema normativo procesal penal colombiano? Bueno, de alguna manera irresponsable se extraen normas del derecho anglosajón que no conocen incluso esta audiencia, y se construye y edifica el acto de comunicación para darle una eficacia y celeridad al procedimiento, pero sin pensar que en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el numeral primero, se plantea uno de los fundamentos de la democracia procesal penal, y
dice, doctores, que si ustedes dan una lectura a ese instrumento internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, que es el derecho a ser oído en cualquier instancia procesal, implica ni más ni menos que la idea fundamental de esa democracia procesal penal, la idea fundamental del proceso penal como diálogo. ¿Y qué significa el principio dialógico o derecho a ser oído desde el punto de vista jurídico? Ni más ni menos que un derecho humano. Entonces, ¿cómo un derecho humano va a soportar una restricción, por ejemplo, en esa audiencia de imputación, como se diseñó normativamente y como pragmáticamente está operando? Es una pregunta importantísima. Hay casos en los que se puede debatir un sinnúmero de cosas en la imputación procesal. Lamentablemente no es posible hacerlo porque hay un argumento que realmente desde el punto de vista constitucional resulta inadmisible, y es que la imputación y la audiencia siguiente, el aseguramiento procesal, no es un escenario para debatir situaciones que son propias del juicio oral y público, pero es una imputación penal. Tan imputación penal es que el mismo Código de Procedimiento Penal, con cierta inexactitud y desconociendo el paradigma del bloque de constitucionalidad, activa el derecho de defensa a partir de la imputación. Entonces, fíjense que el derecho de defensa también es un desarrollo de la idea de diálogo. ¿Cuál es el núcleo esencial del derecho de defensa? La Corte Constitucional, entre otros derechos fundamentales que hacen parte de ese núcleo, ha dicho que la contradicción. ¿Qué implica la contradicción? Un ejercicio de reacción. Y el individuo que reacciona lo hace ante una acción. Fíjense la idea de bilateralidad. Y en el esquema procesal penal, cuando hay acción y reacción, me está implicando y reafirmando, confirmando esa idea de diálogo. En la imputación penal, cuando el diálogo que se permite al imputado se reduce simplemente a preguntarle si ha entendido la imputación o si acepta los cargos o no, indica un estado inconstitucional de cosas que niega el proceso dialógico y que, por supuesto, entiende una minimización del sujeto fundamental comprometido penalmente del imputado, por supuesto, y eso acarrea vulneraciones graves a los derechos fundamentales. No se ha encontrado tampoco en las actas preparatorias que diseñaron la imputación penal procesal para entender cuál es la razón necesaria y suficiente que comporta esa restricción a la dialogicidad penal. Eso es un ejemplo claro que incluso por vía de la jurisdicción constitucional podría preverse a través de un mecanismo de protección, la tutela del diálogo constitucional. Otro ejemplo, la audiencia de aseguramiento procesal. En la audiencia para la imposición o no de una medida de aseguramiento se entiende que la Fiscalía puede, en su pretensión procesal, plantear una, dos o todas las finalidades que se prevén en la Ley 906 de 2004 para lograr la imposición de la medida de aseguramiento. En la pretensión procesal de medida de aseguramiento también existe un defecto constitucional por desconocimiento del principio del derecho procesal penal democrático. Cuando hablamos de derecho procesal penal democrático, estamos también haciendo alusión al principio del diálogo. ¿Y cómo se afecta ese diálogo en la medida de aseguramiento procesal? Cuando el Estado propone la medida de aseguramiento en términos de una finalidad, sea la de peligro de obstrucción, la de peligro de reiteración o la de peligro de fuga, y el Estado puede atar
argumentativamente la imputación penal respaldada en elementos materiales probatorios con una de esas finalidades. Es decir, cuando a partir de los presupuestos que comportan la edificación de un juicio en términos de adecuación típica, resulta suficiente a su vez para respaldar un argumento en términos de necesidad de la medida reflejada en las finalidades de la medida de aseguramiento. Pero aquí cabe preguntar, ¿qué hace la defensa científica ante una propuesta argumentativa que simplemente encarna ese vínculo discursivo entre imputación o adecuación típica o imputación penal y cada una de las finalidades? Se recuerda que la Fiscalía, según el Código de Procedimiento Penal, no responde a una exigencia probatoria de cara a que se demuestre o se ostente mínimamente cada una de las finalidades, es decir, que haya evidencia o elementos materiales probatorios que me demuestren, por ejemplo, el peligro de reiteración, o que respalde una evidencia o un cúmulo de las mismas la finalidad de peligro de fuga, o que haya evidencia que ofrezca una probanza mínima del peligro de obstrucción. Entonces, cuando no se le posibilita esa exigencia constitucional al sujeto pasivo de la persecución penal, el diálogo constitucional que representa el aseguramiento procesal del esquema mixto con tendencia acusatoria está fallando. Tenemos entonces un acto procesal que resulta contrario al paradigma constitucional. Mire cómo un principio, doctores, tan fundamental comienza a cuestionar la legitimidad, la validez y la eficacia de los actos normativos procesales que implican un proceso penal, o la idea de un proceso penal. Entonces ahí hay una falla porque hay un desequilibrio en el ámbito del diálogo penal. También sucede lo mismo en la audiencia de acusación. A ciencia cierta no se sabe si la audiencia de acusación requiere un diálogo donde pueda existir algún debate material, donde pueda el juez de conocimiento intervenir sustantiva y activamente. La Corte Suprema de Justicia ha planteado que el juez no tiene un protagonismo sustantivo dentro de la audiencia de acusación penal. Hay un principio en el bloque de constitucionalidad que se denomina el principio pro homine o cláusula universal de favorabilidad. Y este principio a su vez está desarrollado como por 300 subprincipios. Entre esos hay un subprincipio que se denomina el principio de proscripción o prohibición de la regresión. Este principio significa que los derechos fundamentales humanos deben estar constantemente en evolución, progresando, y que mirando hacia la historia o el pasado de esos derechos fundamentales, jamás el Estado puede proponer un regreso a esos momentos históricos nefastos donde se hayan restringido ilegítimamente garantías constitucionales e incluso derechos del nivel ordinario. Bien, esta idea para decir lo siguiente: el acto de acusación de los esquemas procesales anteriores, esquemas penales por supuesto, era un acto procesal controlado, era un acto procesal, o es, de la ley 600 de 2000, un acto procesal donde el diálogo se encuentra garantizado a través de un diálogo de impugnación, a través de los recursos ordinarios. La ley 906 de 2004, para darle eficacia y celeridad al procedimiento, comporta que no es posible ejercer un diálogo frente a la acusación penal que el Estado formula.
Entonces, en primer lugar, hay una falencia desde el punto de vista del diálogo, pero hay una mayor frente al desconocimiento de la cláusula universal de favorabilidad o principio pro homine. El pro homine constitucionalmente admitido en el ordenamiento jurídico colombiano ordena que yo no me debo devolver para posteriormente rescatar instituciones del pasado y reducir negativamente garantías que ya han sido conquistadas por un sistema jurídico determinado en una determinada época histórica. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Una conquista del derecho penal liberal fue el derecho a impugnar, la posibilidad del ejercicio de un diálogo a través de una instancia de control, o en este caso de doble control, una reposición y una apelación. Entonces, cuando teníamos un acto controlado en los esquemas procesales anteriores, pasamos a un esquema no controlado y además un esquema donde lo que se fundamenta también es un monólogo, es una dinámica unilateral de expresar ideas o de comunicar ideas naturalmente que provoquen consecuencias jurídicas. Entonces la audiencia de acusación es doblemente preocupante, porque por un lado abandona la exigencia democrática del diálogo y por otra parte abandona el principio pro homine. Y es un acto procesal. Todo acto procesal tiene una doble dimensión que es formal y material. La formal la condiciona los requisitos estipulados en la norma para su operancia, y la material me la condiciona el principio dialógico. Es más, en el proceso penal existe la idea de decisión de partes, decisión del Ministerio Público, de las víctimas y del juez. Todos tomamos decisiones con nombres distintos, pretensiones procesales, soluciones a los conflictos penales, etcétera, etcétera. Pero eso es una idea del diálogo. Ese es el resultado de haber escuchado, es el resultado de haber debatido, es el resultado de haber controvertido. Fíjense, doctores, el esquema reproducido de una manera equivocada e incorrecta del modelo anglosajón a un modelo constitucional que aboga y protege derechos fundamentales, derechos humanos. Decía el maestro que nos precedió en la conferencia, el operador jurídico está en la obligación de estar frecuentemente consultando la norma fundamental para realizar juicios de valor de ese nivel frente a las normas jurídicas que se encuentra aplicando. Es más, en la teoría jurídica moderna se afirma, por ejemplo, por la escuela realista del derecho norteamericana o su expresión escandinava, que una norma jurídica no es la que se encuentra plasmada en un texto, sino aquella que resulta después de ser interpretado ese texto. Esas son realmente las normas que se aplican, y más tratándose en un derecho constitucional que exige un modelo activo del aplicador o adjudicador de justicia. Eso es un problema preocupante. La audiencia preparatoria. ¿Qué pasa con el principio del diálogo en la audiencia preparatoria? A mi modo de ver, también resulta bastante discutible lo que sucede. En la experiencia que tengo trabajando en el sistema mixto con tendencia adversarial, se convirtió en una muletilla retórica hablar que toda prueba que presente tanto el Estado como la defensa es pertinente, conducente, útil y razonable. Pero argumentativamente uno realmente no encuentra una estipulación probatoria seria, donde esos juicios, esas categorías para la postulación probatoria puedan entrever juicios de valor serios y juicios de valor responsables por parte de las partes y del adjudicador de justicia.
es una audiencia donde realmente no hay una discusión fuerte en ese sentido. Es decir, hay un diálogo defectuoso, por tanto inconstitucional, que realmente hace inoperante la audiencia preparatoria. Y se llega a la audiencia de juzgamiento del juicio oral y comienzan las partes y los jueces a reclamar estipulaciones por la cantidad de pruebas que llegan y que son decretadas para su práctica en el juicio oral. Y esa consecuencia tan preocupante precisamente ha debido ser evitada en una audiencia preparatoria con un diálogo correcto. Y ahí el problema es de argumentación. Y donde se hable de argumentación, se está haciendo alusión al principio de derecho procesal penal democrático, a su vez al principio de diálogo. Miren, por ejemplo, doctores, hace poco que tuve una audiencia de juzgamiento donde tomé el caso ya en la última fase o en la última sesión de audiencia de juicio oral. Y el abogado anterior no había planteado con cierta amplitud el tema de prueba que pretendía manejar con un testigo. Yo procuré plantear preguntas que no habían sido tenidas en cuenta en el tema que había propuesto el abogado de la defensa para ese entonces en la audiencia preparatoria. Y como planteé un diálogo defectuoso, entonces eso me marcó a mí un límite procesalmente aceptable por ser una sanción a la defensa y no me permitieron abarcar otros temas por no haber sido propuestos en la audiencia preparatoria y naturalmente por no tomar por sorpresa a la fiscalía, al oponente. Entonces hay una corrección del operador de justicia en tanto que exigió un diálogo correcto en la audiencia preparatoria para no ser corregido, complementado o adicionado en la audiencia del juicio oral. Entonces el principio del diálogo está frecuentemente informando el proceso penal. Y por último, en este ejemplo, para pasar rápidamente al otro tema, ¿qué me dicen doctores de la apelación penal? Uno se pregunta, ¿hay diálogo penal cuando la defensa, la fiscalía, el Ministerio Público y el representante de víctimas impugnan una decisión judicial? Miren este razonamiento. En la lectura del fallo se debe interponer el recurso de apelación contra la sentencia. Y usted tiene dos opciones, una de dos opciones. Tan pronto termine la lectura del fallo y usted apele, sustentar oralmente su apelación. O presenta su apelación dentro de los 5 días siguientes a la lectura de la sentencia y lo hace por escrito. El mandato constitucional del proceso mixto con tendencia acusatoria es que el diálogo del proceso penal actual debe ser oral, no escrito. ¿Y qué pasa con la apelación penal en este momento? Que todo el mundo, todos los apelantes presentan la sustentación del recurso de apelación por escrito. Entonces, aquí hay un contrasentido que dentro de un esquema oral regido por el principio de oralidad, una apelación se oriente por el criterio de la escrituralidad. Y la oralidad de la apelación incluso queda rezagada, porque la exigencia de sustentarla inmediatamente es absurda. Hemos, por ejemplo, tenido casos en los que se leen 400 folios de una sentencia. ¿Quién se va a atrever a dialogar a través de la impugnación penal en esa audiencia de lectura del fallo, en tanto que se sustente una apelación que se contrasta con 400 folios leídos? En una ocasión duró 3 horas esa lectura y yo dije, su señoría, yo apelo oralmente y necesito 8 horas para apelar. No, abogado, ya le voy a dar 8 horas para apelar. Tiene 30 minutos, por favor. Son 80 testimonios, 400 folios que tengo que atacar.
Fíjense, afectaciones al derecho procesal penal democrático. Pero lo peor es hacerlo escrito. Mientras un juez confecciona esos 300, 400 folios en 6 meses, a la Fiscalía, a la Defensa, al Ministerio Público y a las víctimas le toca atacar, impugnar, responder esa providencia tan extensa en 5 días. Hay un desequilibrio en el diálogo, en términos de plazos, de tiempos procesales. Entonces miren cómo el proceso penal atenta contra ese principio, contra ese proceso penal democrático, contra el proceso penal dialógico. Si los doctores en algún momento han tenido la oportunidad de escuchar nombres como Rawls, Habermas, Alexis, Dworkin, Joseph Raz, May McCormick, etc., van a encontrar que la preocupación de la filosofía jurídica contemporánea está centrada en eso. Y la Constitución política naturalmente acogió ese argumento de la dialogicidad. Entonces, para concluir esta primera parte, el principio del diálogo se encuentra comprometido en la actuación penal y procesal que adelanta el Estado en Colombia. Además que se trata de un derecho humano. Entonces, la situación realmente es compleja porque hubo una cierta regresión histórica en el modelo que se supone iba a garantizar un diálogo más eficiente entre las partes, los intervinientes y el decisor judicial. Y ha acaecido todo lo contrario, llegando incluso a la conclusión a nivel constitucional por reconocidos expertos en esta materia que este proceso es mucho menos garantista, es mucho menos respetuoso de los fundamentos en términos de derechos sustantivos desde el plano constitucional que los esquemas anteriores que históricamente precedieron a la ley 906 de 2004. Es una situación complicada. Esa sería la conclusión del principio dialógico versus proceso penal del Estado. Rápidamente, una idea sobre el debido proceso en una doble formulación. El debido proceso, constitucionalmente hablando, se formula desde un plano jurídico y desde un plano técnico-científico. Se ha estipulado que el debido proceso en la ley 906 de 2004 tiene que representar una preferencia por la evidencia de carácter técnico y de carácter científico, dada su confiabilidad a pesar de la probabilidad que caracteriza a ese tipo de evidencia. Se convierte en principio ese debido proceso técnico-científico porque aparece registrado en más de 31 normas en el Código de Procedimiento Penal. El productor de la norma jurídica de 2004 insistentemente adujo ese principio que se suma a las exigencias jurídicas que aparecen formulando unas pretensiones de protección a los derechos constitucionales que se comprenden en el proceso penal. Para dejar aquí planteada la idea, por ejemplo, en el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal se formulan unas exigencias, criterios procesales para que a una persona se le pueda someter a un reconocimiento por medio de fotografías o videos. El Código de Procedimiento Penal habla, por ejemplo, de 7 fotografías, incluida la del inicial. Hablan que las fotografías de las demás personas deben tener características morfológicas similares, faciales, a las de la persona que se va a reconocer. Habla también que los testigos que vayan a realizar el reconocimiento deben estar separados unos de otros y que no deben tener contacto cuando se vaya a hacer la respectiva individualización. Bueno, el Código trae entonces un debido proceso con condiciones jurídicas en ese artículo 252. Pero
llegara a regularse, solo el artículo respectivo al reconocimiento por medio de fotografías implicaría por lo menos 20 folios de artículos. Entonces, por ejemplo, uno encuentra álbumes de reconocimiento fotográfico donde se encuentran las 7 fotografías, pero se observa la fotografía del indiciado en el centro. Eso no aparece en el código. Resulta, doctores, que desde el punto de vista de la psicología forense y desde la técnica del reconocimiento fotográfico, ubicar la fotografía del indiciado en el centro del álbum fotográfico está prohibido. Porque el centro en la cultura occidental es sugestivo y cuando a una persona se le pide realizar un señalamiento, en primer lugar, que ubicas el centro o la parte superior derecha o la parte superior izquierda del álbum. Entonces la ciencia forense reclama que para darle corrección y exactitud al procedimiento de individualización a través del reconocimiento fotográfico debe evitarse esos equívocos. Y uno encuentra en los álbumes fotográficos que policía judicial adelanta la fotografía del centro o en la parte superior izquierda o en la parte superior derecha. Hay un defecto entonces de ubicación. Otra exigencia de carácter técnico-científico, visto desde la psicología forense, es que las fotografías deben tener mínimo 10 características similares. Entonces uno hace el conteo de las características entre todas las fotografías y uno no encuentra esas coincidencias. Eso lo hace uno acudiendo a manuales de criminalística en el campo de la morfología forense. Bueno, la importante de la idea ya para terminar es, y para inquietar en este punto, doctores, es que el debido proceso de los actos de investigación que aparecen a partir del artículo 200 del Código de Procedimiento Penal no se agotan en el contenido normativo que plantean esos esquemas que representan actos de investigación. Por ejemplo, el artículo 213 y 215 del Código acude a los manuales de criminalística para completar sus exigencias normativas. Y ya les decía, en más de 30 normas aparecen registradas exigencias. Entonces, desde un debido proceso constitucional es necesario acudir al Código de Procedimiento Penal, pero con mayor razón a esa exigencia técnica y a esa exigencia científica que plantea la misma norma procesal penal, para consolidar esa idea de actos de investigación. Dejo hasta ahí redondeada esa idea en una última anecdotilla universitaria para cerrar mi conferencia. Doctores, dos compañeros, estando una vez en el aula de clase, llegaron con cierta arrogancia a retar a un par de profesores de Derecho Comercial diciendo que no iban a ver la materia y que ellos iban a presentar una validación por suficiencia porque ellos eran los genios del Derecho Comercial. Ingresaron al aula y estaban los dos docentes que nos enseñaban esa clase, que eran, por cierto, bastante curiosos. Ellos hablaban de la clase y se iban riendo. Decían, chequen, se reían los dos, comenzaban a hacer unas cosas extrañísimas. Y estos muchachos entonces fueron y les dijeron, venimos aquí a validar. Y punto, no vamos a ver su materia. Llegan con los recibos, los profesores dicen, bueno, perfecto, vamos a recibirles la validación por suficiencia, si ustedes son capaces y se creen geniecitos en estas materias. Comenzaron, entonces faltaba un jurado, porque el examen era oral. Entonces los dos docentes dijeron, no, el jurado son 60 estudiantes que se encuentran en el aula. Por Dios, comenzaron a hacerle preguntas a esos muchachos y no daban
12, 14 preguntas y nada. Estaban masacrados. Un compañero indignado llegó y dijo: profes, ya no le pregunté más a ese par de caballos. Y se levantó otro compañero y dijo: un momento, compañero, reclamándole al que había dicho que ellos eran los caballos. Le dijo: caballo no se un ofende. momento, compañero, no ofendan Los animales. la raza equina. Muchas gracias.